Buenas noches, amigos amados en Cristo. El video anterior hablamos sobre lo que es la salvación, ¿no? Si se pierde o no, en base a dos corrientes teológicas. Hoy día vamos a continuar, pero ya tomando textos bíblicos y aseverando lo que Dios ha dado, nadie lo puede quitar, ¿no? Vamos a orar para esto. Amado Padre Celestial, Dios de la gloria, todopoderoso, maravilloso, grande y eterno, te damos gracias por este tiempo que tú nos das, Señor, para poder comprender y estudiar tu palabra a la luz de la Biblia misma que tú nos has dejado, Señor, establecida, tu palabra. Te pedimos la intervención de tu Espíritu Santo, Señor, para que este video sea llegando a todas las personas, aún aquellas que no se identifican como cristianos, que siempre están buscando de Dios. Y es que queremos también que tú puedas obrar a través de este video, Señor, que solamente es palabra tuya, Señor. Que esta humilde servidora, Señor, verdaderamente no sea hablando, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor. Te ruego, Dios mío, que tú bendigas este tiempo. Bendice a todos los que van a ver este video, Señor. Y ¿qué te puedo decir, Señor? Que siervo inútil soy. Solo lo que tú me has ordenado que haga, yo lo hago, Señor. Gracias, Padre, te entregamos este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Y bien, dice la palabra de Dios en Romanos 8, ¿sí? Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó. Estoy repitiendo la palabra que son claves. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Algunas personas dicen, Dios da la salvación y Dios la quita. Lo que Dios da, ¿lo puede quitar? ¿La salvación se pierde? Esas son preguntas que siempre nos hacemos los hijos de Dios, ¿no? ¿Cómo es esto? Hemos leído Romanos 8, 28 y 29, que dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es a los que son llamados conforme a su propósito. Conforme a su propósito son llamados, estoy parafraseando. Porque a los que antes conoció, a estos también predestinó. A los que antes conoció, a estos también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. O sea que llamar para todos, ¿sí? Dios no echa fuera a nadie. Pero se debe entender, como dijimos ayer también, o mejor dicho en el video anterior, que hay dos pueblos, ¿no? Algunos dicen, yo creo que la salvación se pierde. Está bien, se pierde pues para ti, porque tú has caído muchas veces y has visto la misericordia de Dios, y muchas veces han tenido que sacarte con grúa del mundo, ¿no? Entonces hay un tipo de creyente que nunca se apartó de Cristo, a pesar que tuvo muchas pruebas, a pesar que se le murió un hijo, se le murieron dos, el marido se fue, perdió el trabajo, qué sé yo, tantas cosas, ¿no? Pero ellos siguen fieles ahí. Entonces, y uno dice, ¿por qué a él le pasan tantas cosas y no se va? Como lo vuelvo a repetir, la visualización de Job, cuando Job es tentado, ¿no? Es decir, no es tentado, sino digamos es probado, y pierde la esposa, pierde los hijos, pierde la casa, pierde todo, hasta los mayordomos, los sirvientes.
Pero ¿qué dice? La mujer le dice, pues, reniega ante tu Dios y muérete, ¿no? Le dice, pero sin embargo, Job va a decir, ¿acaso Dios no es el que da el bien y también por qué no vamos a considerarlo cuando las cosas no salen bien? Cuando viene el mal. Alabado sea el Señor, dice, ¿no? Entonces la expresión de él, en otras palabras, parafraseándolo ya, aunque me hagas lo que me hagas, Señor, yo siempre te voy a seguir. Eso es lo que yo decía ayer y algunos no lo captaron. Bueno, entonces vamos a seguir con el estudio. Dice 1 Corintios, habla 1 Corintios 2. Dice más, hablamos sabiduría de Dios en misterio, dice. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta. Por eso es que es muy delicado este tema, porque son misterios que Dios ha revelado a sus hijos, a sus escogidos. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado nuevamente, para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. No porque lo que yo, bueno, las obras que yo haga, que las obras vienen por consecuencia de tenerlo a Él en nuestra vida, pero no es por lo que yo hago. Yo puedo ser muy voluntariosa, muy esto, pero ya. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Gracia. Es por gracia, no es por obras para que nadie se gloríe. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio, nuevamente, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. De reunir, dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿La voluntad de quién? La voluntad de Dios, de Yahweh, ¿no? Entonces tenemos que ver que la palabra misterio la podemos apreciar en los versículos anteriores, lo que hemos visto, toda una correlación, ¿no? Y vuelvo a repetir, estamos tocando Efesios 1:5, pero anteriormente hemos visto 1 Corintios 2, ¿no? Y podemos darnos cuenta que en estos versículos se encuentra varias veces la palabra misterio, la podemos apreciar en los versículos anteriores, y esto nos debe llevar a considerar que son cosas muy difíciles de explicar. Tomémonos un tiempo para orar y pedir la guía del Espíritu Santo. Si ustedes quieren pueden poner pausa en el video y orar para que puedan entender, porque hay que tener un espíritu de humildad, ¿no? O sea, un espíritu humilde, de mansedumbre, porque la palabra no es para contender, la palabra es para poder pedirles. Yo no sé, es tú, el que me estás escuchando, que ya tienes tiempo en la fe, ¿alguna vez te ha pasado? Yo creo que sí, ¿no? Cuando uno no entiende un versículo, yo me acuerdo en los primeros años cuando no entendía el libro de Romanos y me tuve que meter al baño de la iglesia para pedirle al Señor que me ayudara porque no entendía. Entonces ese mismo espíritu es el que yo les comparto ahora. Por eso si ustedes quieren pueden hacer una pausa. Pero nosotros vamos a continuar en el libro de Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí, dice, si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Eso dice Jesús. Mateo 11:27, léanlo, abran ahí su Biblia y lean. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Eso dice Juan 6:44. Pero Mateo 11:27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice Jesús, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a uno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Vamos a repetirlo nuevamente. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. O sea, nadie conoce a Jesús, sino es que el Padre
el Padre lo ha llamado, ¿no? Lo ha traído. Conoce, ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Es porque son uno, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Viendo estos versículos, nos podemos dar cuenta de que es el mismo Yahweh quien nos escogió, él mismo, dice Jesús, el mismo Padre, el mismo Yahweh nos escogió. Hechos 13:48, según la Reina Valera, todos los versículos que estoy tomando son de la Reina Valera. También pueden tomar otras Biblias, pero yo les aconsejo esta porque está más fidedigna, ¿no? Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Acá hay algo que ustedes que tenemos todos que observar. Los gentiles, dice, oyendo esto se regocijaban y glorificaban a la palabra del Señor, y creyeron todos, dice, todos los que estaban ordenados para vida eterna. O sea que había una orden del Padre ya. Ellos ya estaban llamados ya, con anticipación, antes que nacieran, antes que estuvieran en el vientre de su madre, ya el Señor los había separado, porque sabía, como dije, en su presciencia, o sea, el Señor ya conoce, ¿no?, el principio y el final de mi vida, y sabe quiénes somos los que vamos a seguirlo y quiénes somos los que vamos a tirar la toalla. Amén. Entonces dice Romanos 9:15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. O sea, Dios, podemos observar claramente a la luz de la palabra que Dios no es el que no obra a través del que se afana y que de repente, como dice un refrán, no por mucho madrugarse uno se levanta más temprano. Es por gracia solamente, de que Dios nos ha escogido desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea, los escogidos para salvación, ¿quiénes somos? Somos todos aquellos que verdaderamente estamos perseverando en la palabra, y que a pesar de las pruebas, de las muchas vicisitudes, ¿por qué no decir tiempo hasta de escasez económica, enfermedad, peligro de muerte? He pasado personalmente en 2 oportunidades, más de 2, y he visto la mano de Dios, y me he preguntado, ¿no, Señor, ¿y para qué me permite vivir? Y por eso es que uno puede hablar con cierta convicción y autoridad cuando uno ya ha tenido una trayectoria en la vida. Yo tengo más de 30 años, para la gloria del Señor, y con un corazón sencillo, lo digo, caminando con el Señor. Y no puedo decir que ya me la sé toda, pero sí sé que Dios lo que da no quita. Y la salvación no se pierde, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos podemos identificar? A través de la palabra. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, ¿no? Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. O sea, debemos estar contentos y agradecidos, ¿no? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. En Marcos 13:20 dice, y si el Señor, anoten Marcos 13:20 por favor, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. O sea, los días que estamos viviendo son acortados. Mucha gente a veces que no es creyente, ¿no?, y que no lee la Biblia. Yo he escuchado a gente alguna vez cuando he andado en la calle, escuchaba, dice, una a otra se decía, en una oportunidad recuerdo muy claro, que una a otra le decía, yo estaba atrasito nomás, le decía, ¿te das cuenta cómo los días parecen más cortos? Sí, pues porque mira, yo me levanté y no hice más que quería hacer varias cosas, y de repente ya era las 6 de la tarde. No sé, pero se estaba cortando. Entonces yo me sonreía porque decía, verdaderamente se estaba cortando, porque ya estamos en una época final. Pero bueno, no nos vamos a desviar del tema. Entonces debemos saber cuál es nuestra identidad, cuál es
¿Cómo estamos? Nosotros a través de la Biblia nos vamos a mirar como un espejo y nos vamos a poder ver en dónde estamos parados, ¿no? La duda no es buena, ya les digo desde ya, la duda no es buena. Por eso ustedes pidan a Dios siempre con un corazón sencillo que les dé convicción de su palabra, ¿sí? Entonces en 1 Corintios 1:12 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Los sabios dicen pues que ellos, la mayoría de los filósofos que terminan muertos, locos, porque se ensoberbecen en su conocimiento, y sin andar muy lejos, los jóvenes entran a la universidad y muchos de ellos son cristianos y se apartan. ¿Por qué? Porque les llenan la mente de libros científicos, vamos a decir así, y realmente como no tienen seguridad de salvación, se van al mundo. Dicen no, y entran a una filosofía, dice, por eso dice, lo necio, dice, sino que Dios escogió lo necio del mundo, escogió Dios para avergonzar a los que sabios, entre comillas, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. En Lucas 8:10, busquen Lucas 8:10, dice, y él dijo, a vosotros os he dado a conocer, a vosotros, o sea, al pueblo de Dios, he dado a conocer los misterios del reino de Dios. Misterios, otra vez. Estas cosas nadie las puede entender así nada. Por eso que mucha gente lee la Biblia. Yo conozco gente que tiene la Biblia bastante. Yo tengo una persona muy cercana, un familiar, vamos a decir también, vamos a hablar la verdad, que sabe la Biblia de tapa a tapa, de verdad que... pero sin embargo no tiene el Espíritu Santo. Porque no es creyente, ¿no? Entonces, no entiende la Biblia, no entiende. Y hay veces habla cosas que la verdad me da mucha pena, pero habla herejías, ¿no? Porque estos son misterios del reino de Dios para los otros, y a los otros les habla por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Vamos a volver a leer. Y dice, y dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Ahora alguien puede decir, ay, pero Dios es injusto, ¿cómo va a poder hacer eso? ¿Cómo Dios puede hacer eso? Pobrecitos. Dios ya sabe que son necios. Dios ya sabe, conoce su principio y su fin, y no los quiere hacer pecar. Simplemente no entienden, ¿no? Entonces, a nosotros nos ha dado los misterios, nos ha revelado los misterios, pero a nosotros se habla por palabra para que escuchando, para que oyendo, para que viendo no vea y oyendo no entienda. Ahora, habla su Biblia en Colosenses 1:27. Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Es un misterio, o sea, la palabra no está revelada para todos. O sea, si yo soy una impía y agarro la Biblia y me la memorizo, sí, me la memorizo porque tengo conocimiento y puedo hablar de la palabra y tengo destreza inclusive, pero no la entiendo pues. O sea, la entiendo solamente a la letra muerta, como se dice. Pero el Espíritu dice y la vivifica, ¿no? Entonces tenemos por eso que cada vez que leemos la Biblia tenemos que orar al Señor para que nos revele su palabra. Entonces dice, y ya vamos terminando ya, Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo en vosotros, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora abran su Biblia en 1 de Juan 5:20. 1 de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por medio de estos versículos bíblicos, esta maravillosa palabra de Dios, nos podemos identificar y decir, ah, Padre, papito lindo, gracias.
De verdad me emociono porque es maravillosa la obra que Dios nos ha dado, los misterios que nos ha revelado, y por eso les pido que si ustedes realmente consideran que este video vale la pena compartirlo, lo compartan, y a los que entran por primera vez, pues suscríbanse al canal y denle a la campanita que está abajo de los videos. Hay una campanita donde dice ahí suscribirse, al costado hay una campanita y ahí hay que darle. ¿Para qué? Para que pueda llegarle más videos, los videos, pues, ¿no? Porque algunos me dicen, pero yo me suscribo pero no me llegan los videos. Entonces, para que lleguen los videos, denle a la campanita. Mis amados, que Dios me los bendiga y será hasta el próximo video. Chao, chao.